fascinante, ni demasiado entretenido, pero vamos a tratar de darle el sentido que es importante para todos y cada uno de los que trabajamos en salud, entender qué parte de la oración somos nosotros en este cuento, ¿no es cierto?, de la salud, cómo se estructura en Chile el sistema de salud, por qué es importante tener un sistema de salud, por qué, cuáles son los objetivos fundamentales de un sistema de salud, cualquiera sea el modelo que tenga. Y vamos a ver con cierto detalle el sistema de salud chileno, cómo se organiza, quiénes son la institucionalidad que tiene, los organismos, qué significa un servicio de salud, qué significa una CENAVAS, un FONASA, qué significa, ¿no es cierto?, la atención primaria y cuáles son las redes asistenciales, porque ustedes que están en el ámbito justamente quizás de uno de los rubros más, ¿cómo lo podríamos decir?, delicado, crucial, caro del sistema, que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con medicamentos, ¿no es cierto?, con farmacia, con insumos, etcétera. Entonces, muy importante, aunque les vuelva a decir que, claro, hay temas que son más interesantes, a lo mejor, que de lo que ustedes han visto en este curso, pero yo les quería recalcar que es importante entender bien, y sobre todo hoy día que estamos viviendo tiempos tan complejos en Chile, donde se escucha desde distintas voces, de distintos ángulos y lugares, desde la política, desde la academia, desde la sociedad civil, se está transmitiendo mucho con respecto a salud, y es bueno que uno tenga claridad sobre incluso el significado de cada palabra, para poder realmente tener una opinión y poder, además, poder discutir y corregir, porque en realidad también entre todas las news y las fake news y todo lo que uno lee y escucha, hay muchos errores. Así que yo voy a compartir pantalla con ustedes y vamos a ver. Es una presentación larga, pero entiendo que tengo dos partes. Una parte, Paulina, tú me vas a avisar cuando sea el momento de hacer un stop. Sí, Elia, yo pongo el cronómetro acá y yo te aviso cuando paramos. Así Ya, que porque tranquila. entonces, porque también tengo que decirles de que eh, esta clase tiene, esta presentación, por decirlo así, tiene más detalles de lo que ustedes necesitan realmente saber, y esos grandes detalles yo se los voy a dejar en la presentación. No vamos a ver cada entidad en su detalle íntimo ya, pero yo se los voy a dejar puesto, porque creo que si ustedes quieren tener más detalle de cuáles son qué hace cada división, qué hace cada departamento en el Ministerio de Salud, qué hace cada sigla de las que tanto se habla, van a tener esa información. Nosotros vamos a ver hoy día lo más sustantivo, lo más importante, porque para mí lo básico es que ustedes entiendan, ¿no es cierto?, qué es un sistema, cómo se compone, ¿ah?, cómo funciona en Chile, y también pensar en que hoy día está en la discusión política una mirada de algunos sectores, ¿no es cierto?, y que viene de mucho tiempo, de que Chile necesita un cambio en el modelo, un cambio en el financiamiento, un cambio en cómo vamos a considerar el enfoque del derecho a la salud dentro de lo que es la organización del sistema de salud chileno. Entonces, bueno, que sepamos de qué estamos hablando, y así uno también puede tomar decisiones y puede tomar ciertos criterios y juicios de valor con contenido. Así que vamos a ver hoy día, la clase se llama Sistema de Salud Chileno. ¿Qué es lo que es un sistema de salud? Hay palabras que se parecen, pero no son lo mismo, ¿no? Sistema de salud, servicio de salud, salud pública.
hay gente que al sistema de salud chileno le dice salud pública. Dicen el sistema de salud pública. Entonces vamos a ir aclarando los conceptos. Sistema de salud tiene varias definiciones, pero yo puse las más clásicas nomás, que es la forma como un país organiza su provisión de servicios, o la definición oficial de la Organización Mundial de la Salud, que dice que un sistema de salud engloba todas las organizaciones, instituciones y recursos cuyo principal objetivo es llevar a cabo actividades encaminadas a mejorar la salud. A mí me gusta mucho más esta, ¿no es cierto? Es una definición integradora, amplia, donde uno le tiene que quedar súper claro que todas las organizaciones, las instituciones y los recursos tienen un objetivo, y ese objetivo es la gente, es desarrollar actividades que mejoren la salud de las personas. Y eso también es algo que tenemos que tener súper claro. O sea, el sistema de salud no es un fin en sí mismo, ¿ah? Es un medio, ¿ah? Es un gran instrumento que nos permite que la salud de las personas sea mejor. ¿Y por qué es necesario que la salud sea mejor? Todos podríamos decir, bueno, es obvio que la gente se muera menos, que viva más años, pero también hay que pensar de que en todo el curso de vida, desde que uno está dentro del útero materno hasta la muerte, uno podría hablar de que nuestra salud es parte de un continuo que tiene que ver con el curso de vida, que es un continuo, ¿no es cierto? Y que lo que hagamos o dejemos de hacer en determinados periodos de la vida se va a constituir ya sea en un factor de riesgo, o va a acumular factores de riesgo, o va a tener latentes ciertos factores de riesgo que van a terminar siendo dañinos para las personas. Entonces es importante que cuando hablamos de un sistema de salud entendamos, ¿no es cierto?, de qué estamos hablando. Estamos hablando de personas, de una población que tiene distintas necesidades en ciertos periodos de la vida que son más críticos, como la primera infancia, como la adolescencia, los adultos mayores, ¿no es cierto? Son periodos críticos donde hay ventanas de oportunidad o temporalidad corta para hacer intervenciones que puedan mejorar la calidad de vida y la salud de las personas. Porque si nosotros decimos que la salud es un derecho, estamos diciendo de que, ¿qué significa que la salud es un derecho? No es que por ley te tengan que atender en el consultorio, eso puede ser parte, pero la salud como derecho significa que todos y todas las personas que nacen en el territorio, ¿no es cierto?, nuestro, hablemos de Chile, tienen el derecho a lograr su óptimo potencial de salud, independiente del lugar donde nacieron, de la situación económica que tengan, de la situación cultural, de la etnia a la que pertenezcan, del área de diversidad sexual que puedan estar, si son migrantes o no, etcétera. Cualquiera sea la condición del ser humano, tiene el derecho a lograr su óptimo potencial de desarrollo, incluso habiendo nacido con un potencial bajo, por ejemplo, una persona que tiene una malformación congénita o tiene un deterioro cognitivo por razones de hipoxia al nacer, estamos poniendo distintas circunstancias. Esas personas, ¿no es cierto?, que tienen déficit, que tienen discapacidades, sin embargo, también tienen el derecho de lograr su óptimo potencial, aunque su potencial es menor que el de alguien que no tiene ningún problema, pero tiene el derecho a alcanzar ese óptimo potencial. Entonces, un sistema de salud engloba las organizaciones, las instituciones y los recursos con el objetivo, ¿no es cierto?, de que la población logre su potencial de salud y el Estado garantice y sea garante del derecho a la salud. Ahora, otro concepto que se confunde, y por eso lo puse junto, es de servicio de salud. Un servicio de salud tiene que ver con la institucionalidad que se da a un país, ¿no es cierto?, para las prestaciones de salud médica o de otras carreras, de otras disciplinas de la salud administrativas y de regulación financiera que las personas pueden recibir en el sistema. Y las redes asistenciales es la organización de los prestadores para responder a las necesidades de atención en salud
y la palabra red significa, ¿no es cierto?, que no son entes aislados, sino que pertenecen a un sistema que tiene distintos actores, pero que de alguna manera persiguen los mismos objetivos, aunque con distintas herramientas, hablemos en salud con distintas características de resolutividad o de complejidad tecnológica, etc. Ahora uno se pregunta por qué es tan importante tener sistemas de salud organizados. Porque cuando uno piensa en la salud y en las personas, sobre todo la salud tampoco es un fin en sí mismo, la salud es el atributo, es el derecho que tienen las personas, pero para que un sistema de salud tenga resultados, tenga impacto, logre sus objetivos, tiene que tener una cobertura que sea suficiente. No sacamos nada con tener un sistema de salud manejado por puros premios Nobel de medicina, de farmacia, de ingeniería, de finanzas, si acaso atiende al 10% de la población, aunque como te digo esté manejado por lo mejor de lo mejor. Es muy importante que que los sistemas estén organizados y tengan los recursos humanos mejores, pero si la cobertura no es suficiente, no sirve. También es importante entender que para que un sistema de salud pueda de verdad hacerse cargo de la salud de las personas, tiene que tener una continuidad en el tiempo de vida de las personas y también una continuidad en lo cronológico, en las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 30 días del mes, los 365 días del año. Debe ser universal. Eso significa que todos tienen derecho y tienen derechos que deben ser respetados, cualquiera sea el sistema de salud que el país se haya dado. Tiene que ser universal, tiene que ser integral, no solamente orientado a un aspecto específico de las patologías, sino que tiene que velar, ¿no es cierto?, porque se generen las mejores condiciones para la salud de las personas. Ustedes ya habrán tenido clases que les ha quedado claro que la salud no es un tema netamente biológico, genético. Por supuesto que tiene una influencia, pero la salud es una construcción social, es un constructo social que depende de muchos determinantes, como la pobreza, la educación, la vivienda, el trabajo precario. Muchas características que tienen que ver con las condiciones de vida de la gente son fundamentales y más o menos aportan el 50% de los factores que determinan la salud de las comunidades. Por lo tanto, cuando hablamos de integralidad, inmediatamente surge, ¿no es cierto?, la mirada de poder hacer promoción de la salud, es decir, generar las condiciones para que las personas puedan tomar las mejores decisiones en salud, hacer prevención de la enfermedad, curación de la enfermedad, rehabilitación de los que quedan con secuelas o nacen con problemas de discapacidad. Entonces, tenemos que pensar en la integralidad y eso complejiza bastante el panorama porque significa, ¿no es cierto?, que quienes trabajamos en salud tenemos un rol y dentro de ese rol también está el darle integralidad al sistema y eso implica generalmente trabajar con otros actores, con otros sectores, con otros, pues hablemos, si queremos hablar de ministerio, que el Ministerio de Salud debe trabajar con otros ministerios, debe trabajar con organizaciones, con sistemas públicos, privados, etc. Por otro lado, como siempre los recursos son escasos, la eficiencia es fundamental. ¿Y esto qué significa? Significa que con los recursos debemos hacerlo lo mejor posible para que con los recursos que siempre son escasos seamos capaces de hacer las cosas bien, de calidad, con buenos resultados, con buena percepción también de la calidad en los proveedores, o sea, en nosotros y en los pacientes, y eso no es tan simple. Ahora, por supuesto que no se le puede pedir peras al olmo, no podemos pensar que con un presupuesto insignificante vamos a hacer maravillas. Por eso que la Organización Mundial de la Salud ha puesto como un piso básico
de aporte del Producto Interno Bruto a la salud pública de un 6%. Nosotros no tenemos todavía un 6%, estamos llegando al 5%. Pero, y se supone, ¿no es cierto?, que ese es el piso más básico. Entonces, nosotros como país, a pesar de tener un presupuesto bajo, sin embargo, nuestros indicadores de salud son bastante cercanos a los países que invierten mucho más en salud. ¿Y eso qué está diciendo? Está diciendo que somos extraordinariamente eficientes. Está diciendo que con muy pocos recursos logramos buenos resultados, pero no son tan buenos como deberían ser. ¿Ya? ¿Y eso a costa de qué? Habitualmente es a costa, ¿no es cierto?, de la tremenda mística y de la tremenda dedicación que tenemos los trabajadores de la salud. ¿Ah? Bajo sueldo, condiciones laborales complejas, pero ahí estamos y creo que somos factor fundamental de la eficiencia. Por otro lado, los sistemas de salud tienen que tener capacidad de respuesta. ¿A qué me refiero? La pandemia, por ejemplo, hoy día ha exigido al país, ¿no es cierto?, tener una capacidad de respuesta frente a una catástrofe sanitaria, como ha sido la pandemia, una catástrofe social y una catástrofe económica. Y el sistema de salud tiene que tener y ser capaz en un corto plazo de readecuar todas sus redes para poder tener una capacidad de respuesta. Podríamos discutir en otra clase si acaso Chile ha tenido o no la capacidad de respuesta suficiente, pero que han habido mucho trabajo, mucha readecuación, mucho estrés para los trabajadores, mucho desgaste, lo ha habido. ¿Ah? Por otro lado, tenemos en Chile, vamos a ver, un sistema de salud mixto que tiene un sector público y un sector privado. Y es importante mirar en qué medida hay equidad en la distribución de esos recursos. ¿Ah? ¿Tenemos salud universal y salud de calidad para todos y todas? ¿O realmente tenemos un sistema de salud que hace lo que puede, con lo que puede, y donde están los de menores ingresos? Y hay un sistema de salud que cuenta con mucho más recursos y que no son definitivamente muy comparables, porque el 80% de los chilenos... espere un momentito, voy a cortar el teléfono. Entonces, es importante entender de que tenemos que tener una mayor equidad en la distribución de los recursos, y eso es parte de la discusión bien profunda cuando hablamos de un sistema de salud distinto para Chile. Y bueno, siempre el costo es un tema grande, porque en la medida que países como nosotros, por ejemplo, que hemos aumentado las expectativas de vida muy rápidamente, donde tenemos cerca del 15% de la población ya de adultos mayores de 65 años. O sea, eso se habla de una transición demográfica muy avanzada, que además estamos en una transición muy avanzada también epidemiológica, donde nos hemos movido desde las enfermedades agudas, que eran de tiempo bien concreto, de evolución, la gente se trataba o se moría de una infección, de una tifoidea, de una neumonía, de una gastroenteritis, pero hoy día las enfermedades que realmente son la carga de enfermedad para Chile son enfermedades crónicas que no se transmiten a través de un agente vivo, pero no estoy nada de segura que no se transmitan por las condiciones sociales y económicas de la población. Pero eso ha aumentado en forma sustantiva los costos de la atención de salud, y porque, como les decía yo, cada persona hoy día a los 40 años, el 50% de los chilenos tiene al menos una o dos enfermedades crónicas. Estamos hablando de edades tempranas, y eso va aumentando con la edad. Y eso ha aumentado los costos, aumenta la complejidad en todo lo que tiene que ver con el tratamiento farmacológico de los pacientes, hace que estos tratamientos duren años y años y años, y entonces con mayor razón hoy día
todo el ámbito de la química, de la farmacia, de las farmacéuticas, de los laboratorios, de los costos, de los fármacos. Fíjese usted que dentro de los análisis de costo de los sistemas de salud, bueno, obviamente que el recurso humano siempre, porque la salud se tiene que, es casi artesanal, ¿no es cierto? Es cara a cara, mano a mano. Pero uno de los segundos rubros de costos son el área de medicamentos y fármacos. Así que no estamos hablando de cualquier cosa. Bueno, esas son las principales razones por las cuales es importante tener un buen sistema de salud, que sea capaz de dar una cobertura suficiente, ojalá el 100% de la población, que sea continua, que sea universal, que sea integral, que sea eficiente el sistema de salud, que tenga capacidad de respuesta frente a un terremoto, frente a un tsunami, frente a una epidemia, ¿ah? Mayor equidad en la distribución de los recursos y tener una contención de costos, es decir, que sea muy racional como se administra, donde realmente se usen tanto las tecnologías como los medicamentos o suministros de cualquier tipo que sean basados en evidencia, que no medie, dijéramos, el negocio y el lucro como principal factor, y en ese sentido estas son las características de un sistema de salud bueno. Ahora, según la Organización Mundial de la Salud, uno esperaría, ¿no es cierto?, de un buen sistema de salud, mejora en la salud de la población, obvio. Todo lo que hagamos siempre de salud tiene que tener como primer objetivo, ¿ya? Primer logro, lo que está delante, lo que guía toda nuestra acción, es mejorar la salud de la población, dar respuesta a las expectativas de las personas. Cuando acá en Chile se hace un análisis, una encuesta sobre percepción del sistema de salud, es mala en muchos aspectos, y no solamente en el sistema público, incluso en el privado. Entonces, también es importante entender que las expectativas de las personas no son solamente expectativas de hotelería o de que los consultorios sean una mansión, sino que es el trato, es el acceso, es la calidad de la atención, y las personas entonces también son parte importante en sus expectativas de cómo nosotros generamos un sistema que satisfaga las expectativas generales y básicas de las personas. ¿Ah? Obviamente que una de las cosas importantes también que se espera, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, de los sistemas de salud, es que tengan protección financiera. Eso significa que las personas tengan protección financiera, no el sistema, de manera de que ningún tratamiento, que ninguna vida dependa solamente del gasto de bolsillo, de la capacidad de esa persona de financiar sus tratamientos. Y en ese sentido, entonces, también tenemos ahí un tremendo tema, ¿no es cierto? Sabemos que en Chile existe una ley de garantías explícitas en salud, que es el AOGE o GES, pero sabemos también que hay muchas enfermedades que todavía no están incluidas en el GES, donde la protección financiera es escasa y donde todavía donde tenemos ahí grandes brechas, no solamente en expectativas, sino que también en resultados. Y siempre la búsqueda de toda sociedad justa, ¿no es cierto?, y solidaria, es que hay equidad. ¿Qué significa equidad? Equidad significa la desigualdad injusta. Equidad significa que las personas deben recibir lo que requieren, no lo que se puede dar. ¿Ah? Por eso que es importante también, cuando hablamos de sistemas de salud y más adelante vamos a hablar de servicios de salud, que los servicios de salud tenemos que avanzar siempre con el criterio de entregar lo que la gente requiere y entregarle lo específico que requiere. El que más requiere hay que darle más, el que no requiere nada no hay problema, o si requiere poco, pero no podemos pensar a todos le damos igual. Es un sistema igualitario, dice.
pero no necesariamente dar igual significa equidad, porque las necesidades son diferentes. Las grandes funciones, así macro, funciones de los sistemas de salud, son 4 claves. Una función reguladora, una función aseguradora, una función financiadora y una función proveedora o prestadora de servicios. Estas funciones las desarrollan en el sistema de salud chileno distintas entidades, distintas entidades, pero todas de alguna manera dependen de un rol rector, de una rectoría del sistema que la ejerce el Ministerio de Salud. Entonces, la función reguladora es aquella que establece políticas del sistema generales, diseña normas, coordina y fiscaliza esa aplicación. Porque no basta, ¿no es cierto?, con entregar políticas, hacer planes, programas, si eso no se aplica. Entonces, el área de coordinación y fiscalización es muy importante en este ámbito, y esto se hace desde el sector salud a distintas entidades, no solamente a los hospitales, los consultorios, sino que también a través de la autoridad sanitaria, si se cumplen las normas de alimentos, las normas de farmacéutica, si acaso se establecen los mejores estándares, por ejemplo, en vacunas, en distintas cosas. La función aseguradora es aquella que recibe los recursos financieros y los administra. Y ahí, bueno, acá en Chile podríamos decir que es FONASA, fundamentalmente, y las ISAPRES. Porque las ISAPRES, Chile es el único país donde funciones aseguradoras con fondos del Estado lo hace un privado, absolutamente, porque el 7% nuestro de salud es un impuesto en realidad. Y en todas partes el sistema de salud, en gran parte está ahí, áreas privadas, pero que manejen el impuesto de las personas, eso es casi único en el mundo. El área financiadora del sistema es la que provee los recursos financieros para que el sistema opere. Por ejemplo, en Chile, lo vamos a ver con más detalle, la gente pone su 7%. En el sistema público, el Estado provee los recursos, la diferencia, el delta, ¿no es cierto?, entre el 7% y los gastos reales en salud, que es mucho más que eso, porque justamente en el sistema público de salud, donde está el 80% de la población chilena, son los sueldos más bajos, son los sueldos donde el 7% es muy bajo, a diferencia de las ISAPRES, que tienen al 17-18% de la población, pero los que tienen los 7% más altos, ¿no es cierto? Y que además hacen con cada persona un contrato distinto, donde los copagos van a depender de los riesgos, si la persona es vieja, si es mujer en edad reproductiva, si tiene alguna preexistencia. Entonces se le agrega su 7% un copago que la persona que hace su contrato acuerda, ¿no es cierto?, con el sistema público. Y por otro lado, la otra gran función de los sistemas de salud es que produce y otorga la prestación de salud, y ahí está toda la red de instituciones prestadoras que nosotros le llamamos servicios de salud. Servicios de salud. Eso era lo que yo siempre me adelanto a las cosas, pero bueno, es justamente lo que yo les decía en relación a la equidad en salud. ¿Qué significa? Significa que todas las personas alcanzan su potencial de salud independiente de sus condiciones sociales y económicas. Eso es equidad en salud. Toda diferencia sistemática en este ámbito entre grupos sociales o territorios que sean innecesarias y evitables se constituye en una situación injusta. Ahora, la equidad, como yo también les decía en la introducción de la clase, no solamente depende de la oferta, porque realmente lo que importa es que la oferta que nosotros entregamos de servicios sea pertinente y sea atingente a las necesidades de las personas. Entonces,
para garantizar equidad tenemos que también garantizar habilidades, competencias, de la población para utilizar o demandar los servicios, así como por la capacidad individual, comunitaria, social existente para superar las barreras de acceso. Sabemos que existen no solo barreras de acceso de tipo económica, sino que cultural, ¿no es cierto? Cuando uno analiza los indicadores de salud en Chile, es muy claro, cuando uno desagrega los promedios, por ejemplo, dice la mortalidad infantil en Chile es de 7 o 6,8 por 1000 nacidos vivos, está dando el promedio, pero cuando uno desagrega los promedios, por ejemplo, por regiones, por comuna, usted puede ver que en algunos lugares es muy alta la mortalidad infantil y en otros es tan baja. Entonces, como que uno se saca un 7 y un 4, y un 7 y un 1 en el colegio, y tiene promedio 4, se salva. ¿Ah? Pero en salud hay lugares donde un 7, y en otros lugares cercano al 1. Entonces, tenemos un buen promedio, pasamos de curso, pero no necesariamente eso está diciendo que nosotros tenemos equidad garantizada por todas las características a la gente. ¿Ah? Entonces las barreras de acceso pueden ser de cobertura insuficiente porque no hay más recursos, o sea, tenemos un centro de salud para una población de 20.000 habitantes y no tenemos suficientes médicos, enfermeras, matronas, farmacéuticos, no tenemos servicios de SAMU de urgencia, no tenemos sistemas de urgencia. Y con esta limitación en la disponibilidad de los servicios, esas son barreras de acceso. También hay diferencias culturales y motivacionales que impactan en el acceso. Les decía yo, por ejemplo, que los pueblos originarios, en general, por su cosmovisión, no necesariamente sienten que el sistema de salud chileno da cuenta de sus necesidades reales. Y muchos de los partos, por ejemplo, eso ha ido cambiando por suerte con el tiempo, pero muchos de los partos atendidos como nosotros aprendimos a atender partos en el sistema, en la universidad, ¿no es cierto?, en la cama ginecológica, con todas las medidas de seguridad, a una persona, a una mujer embarazada mapuche, no le sirve porque ellos tienen parto en cuclillas, no se sienten prácticamente violados con las posturas que nuestra cultura les impone. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué hacen? Que tienen su parto en la casa, en la ruca, donde vivan. Entonces, la mortalidad infantil es más alta, la mortalidad materna es más alta, pero eso no es porque ellos no quieran usar porque sí nuestro sistema, sino que porque no da cuenta de sus reales necesidades. Hay que considerar la pertinencia cultural. Bueno. Entonces, como te digo, hay una equidad en la salud global, ¿no es cierto? Que es lo que hablábamos recién, pero también podemos hablar de equidad en el acceso a los servicios de salud. Y ahí se espera también que todas las personas accedan a los servicios y a otros servicios sociales acorde a sus necesidades, y que esta oferta de servicios sea diferencial y organizada, acorde a dichas necesidades, teniendo como centro a las personas y no la oferta programática. Y a la vez se debe cautelar el acceso a las oportunidades de alcanzar la plenitud de salud. Esto implica acciones, como ya lo habíamos dicho al principio, que no necesariamente salud puede hacerse cargo de todo, y hay que pensar en trabajar con otros sectores, con otros saberes, con otros actores dentro del sistema. Ya desde un par de décadas a esta parte, se ha ido trabajando en la Organización Panamericana de la Salud y en la Organización Mundial de la Salud, por supuesto. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, para todo el mundo, pero en cada región, en cada continente, está representada la Organización Mundial de la Salud para América Latina, para las tres Américas del Norte, Central y Sur, está la Organización Panamericana de la Salud, que es la OMS en nuestra región. Y ahí se trabajó, y también trabajaron varios chilenos,
en un tiempo largo, viendo cuáles eran las funciones esenciales de la salud pública, cuáles eran las funciones esenciales de las cuales un sistema de salud debía hacerse cargo. No fue fácil, porque en realidad uno siempre quiere ponerlo todo, pero la verdad es que cuando hablamos de esenciales, significa que es lo que no podemos dejar de hacer. Entonces acá primero se partió con 10 funciones esenciales y se agregó hace como 10 años la última, que tiene que ver con la reducción del impacto de las emergencias y desastres, que no estaba puesto, pero que da ¿no es cierto?, incluso el cambio climático y todo lo que ha venido ocurriendo con los cambios y con el aumento de los movimientos telúricos, de los incendios, de los tsunamis, de los terremotos, y etcétera, etcétera, se ha constituido en una función esencial de la salud pública reducir el impacto y poder tener capacidad de respuesta frente a emergencias y desastres. Pero vamos a ir de la 1 a la 10, esto da para hacer una clase entera. ¿Ah? Funciones esenciales de la salud pública debiera ser una clase entera en cualquier curso de salud pública, pero siempre tenemos tiempo escaso. Pero decir entonces que un sistema de salud que se precie de ser bueno y de cumplir con su pega, tiene al menos que ejercer estas 11 funciones esenciales. Primero, monitorear y analizar la situación de salud de la población. Bien difícil es poder tomar decisiones, definir programas, asignar recursos, contratar recursos humanos, si no tenemos bien claro cuál es la población que está a mi cargo, qué características tiene, de qué se enferma, de qué se muere, cuántos nacen, cuántos viven en lo rural, cuántos en lo urbano, qué fuentes productivas hay en ese espacio donde yo estoy haciendo salud. Puede ser el país entero, pero puede también ser una región, puede ser un municipio. Y uno tiene que pensar que tiene que haber la capacidad del sistema de salud de monitorear y analizar la situación de salud de la población. Segundo es la vigilancia de salud pública, que significa poner cierto ojo permanente en algunos temas que son importantes de vigilar, sobre todo porque son graves, porque un caso puede significar una muerte o muchas muertes. Entonces existe un sistema de vigilancia para algunas enfermedades que son de notificación obligatoria, o incluso hoy día hay vigilancia de cáncer y de otros riesgos en la salud. Es fundamental que un sistema de salud no solamente se dedique a curar, a diagnosticar y a curar. Obviamente que es muy importante, nadie jamás podría decir que no es importante el diagnóstico y la curación. Todos los que nos enfermamos queremos que el sistema de salud nos diagnostique bien y nos trate bien, y que nos haga las medidas correspondientes y que si nos tienen que operar, nos operen bien. Pero no podemos, nunca va a alcanzar tampoco los recursos si nosotros no somos capaces de contener la producción de enfermedades y promover condiciones de construcción de salud favorables. Y eso tiene que ver, ¿no es cierto?, con un trabajo intersectorial donde se trabaje a nivel del sistema de salud con otros sistemas para poder generar las mejores condiciones de vida y de toma de decisiones de la gente con respecto a su estilo de vida. Por ejemplo, hay programas en Chile que, por lo menos a mí el nombre no me gusta, que se llama Elige Vivir Sano. Uno piensa realmente, mire a su alrededor, y yo digo, ¿cuántas personas en Chile pueden elegir vivir sano? ¿Qué significa vivir sano? Significa vivir en armonía con tu medio ambiente, con tu familia, significa tener una alimentación saludable, consumir 5 porciones de frutas y verduras al día, comer pescado 3 veces a la semana,
etcétera, etcétera, hacer ejercicio 30 minutos al día, en fin, lo que consideramos, ¿no es cierto?, estilos de vida saludables. ¿Cuántas personas pueden elegir eso? Entonces nosotros no podemos exigirle a la población que tenga conductas saludables si no se generan las condiciones para que eso ocurra. Y eso es algo que tenemos que entender. Por otro lado, otra de las importantes funciones de la salud pública es poder considerar a la gente y el empoderamiento de los ciudadanos, no solamente en un diagnóstico, sino que también en generar en conjunto propuestas de intervención y también la rendición de cuentas. Desarrollo de políticas, planes y capacidades de gestión que apoyen los esfuerzos de salud pública y contribuyan a la rectoría sanitaria. Bueno, eso es como el corazón, ¿no es cierto? Regular y fiscalizar en salud pública, ya vimos que ese era uno de los principales roles y funciones. Evaluación y promoción del acceso equitativo de la población a los servicios de salud. También vimos en la definición del sistema que el término de equidad tiene que traspasar todos los conceptos que estén involucrados en la conformación de un sistema de salud. Desarrollo de recursos humanos y capacitación en salud pública. Garantía de calidad de los servicios de salud individual y colectivo. Hoy día se ha generado ya una cultura en el sistema de salud de acreditar los establecimientos, de acreditar los hospitales, de manera de asegurar que cumple con estándares básicos de calidad. La investigación, el desarrollo y la implementación de soluciones innovadoras en salud pública. Ahí las universidades tenemos que estar presentes. Las universidades somos instituciones donde la investigación es muy importante y tenemos que abrirnos lo más posible, vincularnos lo más posible con las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que estén involucradas en los sistemas de salud para poder apoyar en investigación, para poder apoyar en comprobar la eficacia o la eficiencia de determinados productos o de determinadas intervenciones o tecnologías. Y como yo les decía también, la reducción del impacto de emergencia. Esto es a grosso modo, muy a grosso modo, las funciones que un sistema de salud debe tener. ¿Ah? Si un sistema de salud, por muy buena provisión de servicios que tenga, buenos hospitales, buenos consultorios, no hace monitoreo y análisis de su situación de salud, o no hace promoción de la salud, o no hace investigación de riesgo, lo más probable es que tenga malos resultados, por muy bueno que sea en la provisión de servicios. Estas funciones esenciales no son funciones donde una puede hacer unas pocas y las otras no, porque están intrincadas, hay una vinculación muy directa en cómo voy a gastar los recursos, en qué los voy a gastar, quiénes tienen que hacer la pega, cómo se tiene que hacer el trabajo, cómo mi territorio puede responder a lo que yo estoy proponiendo o no. Eso significa entender, ¿no es cierto?, en forma integral y en forma, diríamos, absolutamente unificada todo lo que es la acción del sistema de salud. Lo que yo les decía, ¿no es cierto?, financiamiento, regulación, aseguramiento y prestación, son partes como aparece aquí, de un puzzle, de un rompecabezas, que no funciona uno sin la otra, ¿ah? No funciona lo uno sin lo otro. Entonces, por eso que es tan difícil, porque hay que decirlo, es difícil construir un buen sistema de salud. Y yo durante 5 años trabajé en la Organización Panamericana de la Salud en Washington y recorrí todos los países de América Latina y el Caribe, y realmente yo me sentía siempre muy orgullosa del sistema de salud chileno, porque es un sistema que ha sido construido y ha sido trabajado con una perspectiva bastante, diríamos, completa, integral, para los tiempos en que se creó el sistema de salud chileno, que fue en el año 1952. ¿Ah? Para esa época ya se conforma un sistema que tiene mucha prevención, que tiene
muchos cuidados al ambiente, mucho entendimiento, ¿no es cierto?, en esa época del agua potable, el saneamiento básico. Logramos superar problemas graves de desnutrición, problemas graves de mortalidad infantil y mortalidad materna, un tremendo sistema de salud. Pero desgraciadamente, de alguna manera, y yo creo que a la mayoría de los países les debe pasar parecido, los cambios tan rápidos que ha hecho Chile en su demografía, envejeciéndose tanto el país, en su perfil epidemiológico, probablemente ha dejado un tiempo, una latencia del sistema que no se ha adecuado rápidamente a la realidad, y por eso estamos hoy día siendo un sistema de salud que no está cumpliendo con absoluta calidad y con absoluta cobertura y con absoluta impacto. Fíjense ustedes que se han hecho 3 encuestas nacionales de salud en Chile, 3. En el año 2005, en el año 2010 y en el año 2017 se hizo la última, 2016, donde se hace un análisis de toda la situación de salud en los distintos grupos etarios, y se compara también con el nivel educacional de todas las enfermedades, las infectocontagiosas, las enfermedades crónicas, se toman exámenes de laboratorio, se hacen mediciones, encuestas de salud mental, de todo. Y cuando uno analiza esa encuesta año a año, que yo habitualmente lo hago sobre todo con fines docentes, uno puede ver que en Chile no ha disminuido, no hemos logrado disminuir ningún factor de riesgo, con excepción, diríamos, del tabaquismo, que se ha mantenido más o menos estable, y en algunos grupos etarios ha bajado un poco, pero en general todo, la hipertensión, la diabetes, la obesidad, el colesterol alto, el cáncer, han ido a un aumento. Cada vez tenemos más y aparecen más precozmente los problemas. Por lo tanto, quiere decir que el sistema está haciendo mucha agua en poder dar cuenta de los problemas, pero también en promover, en hacer prevención y en promoción de la salud. Estamos al debe, y es tarea de todos los que trabajamos en el sistema luchar porque eso mejore. Ahora, se habla que en Chile existe un sistema mixto o segmentado de salud, un sistema público y un sistema privado. Esto existe en muchos países, pero todos los países que tienen los mejores indicadores de salud y que tienen los mejores resultados y la mejor aceptabilidad de la población con respecto al sistema de salud, son sistemas de salud universales, donde el Estado garantiza por distintos sistemas de financiamiento, ya sea por aporte, como es acá, de un tanto por ciento del sueldo, o por impuestos generales, pero genera, ¿no es cierto?, un sistema donde el gasto de bolsillo no significa un problema en el país, y todos tienen acceso a un sistema oportuno y de calidad, y el sistema privado existe para los que quieran usarlo como seguros complementarios. Israel, por ejemplo, Francia, Inglaterra, en general España, son países que tienen sistemas únicos de salud y tienen indicadores muy buenos. ¿Que tienen problemas? Los tienen. Salud siempre va a tener problemas, porque realmente tiene una demanda que yo diría casi infinita, y por otro lado es difícil tener una plena satisfacción del usuario cuando justamente el sistema lo recoge, sobre todo en momentos de tan alta vulnerabilidad, con dolor, con limitaciones de distintos tipos. Pero aún así podemos mejorar mucho, tener una buena llegada a la gente, hacer bien las cosas, promover la salud, prevenir la enfermedad, tratar de parar este aumento. Por ejemplo, el cáncer ya es la segunda causa de muerte en Chile, y pronto va a ser la primera, y sabemos que el 40% de los cánceres son prevenibles. Por lo tanto, uno dice, estamos haciendo las cosas mal, y eso es algo que yo también, sintiéndome tremendamente orgullosa del sistema de salud de este país,
no puedo dejar, hay que ser autocrítico y mirar con objetividad, ¿no es cierto?, todas estas cosas. Entonces, primero que nada, acá, bueno, este cuadro muestra la distribución de la población según situación de filiación. Bueno, ahí ustedes pueden ver claramente que la mayoría, el 80% está en FONASA, y ha ido aumentando la población de FONASA y ha ido decreciendo, manteniéndose baja la ISAPRE. ¿Por qué? Porque justamente la ISAPRE, por su forma de ponerte la prima de riesgo, que tiene que ver con tu riesgo, con tu edad, con una serie de cosas, bueno, muchas veces, y el FONASA también recibe a los que no tienen empleo, tiene que también trabajar con la indigencia, con los que no tienen, los que no aportan. Y ven ustedes que además del FONASA y la ISAPRE, hay otros sistemas de salud que son, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas y de Orden, y otros son públicos, pero tienen una administración distinta. Eso ocurre también en la mayoría de los países, dado que las Fuerzas Armadas tienen también de alguna manera una preparación como para la guerra en los hospitales. En fin. Ahí pueden ver ustedes lo que ocurre con la edad. Fíjense ustedes que en FONASA, ¿no es cierto?, en edades jóvenes, perdón, en las edades más jóvenes, hay más gente en las ISAPRE, y en la medida que van aumentando de edad, pasados los 60 años, la ISAPRE le sube mucho, mucho, mucho la prima, y a pesar de que, porque ahí viene la mayor carga de enfermedad después de los 65 años, es cuando más se empieza a gastar, porque a la vez una persona entre los 20 y los 45 años, hay gente que no ocupa jamás un hospital, ni tiene ninguna enfermedad importante, los adolescentes menos, en cambio los adultos mayores mucho. Y lo que vemos hoy día, y este dato es antiguo, es del 2015, pero averigüé exactamente cómo está hoy día en FONASA la distribución etaria, y cerca del 92% de los adultos de 60 años y más están en FONASA. Eso se llama el descreme, eso se llama lo injusto de lo injusto. Alguien que ha puesto toda su vida su plata en el sistema privado, cuando empieza a requerir los servicios del sistema privado o que le financien los servicios, entonces ahí el sistema se encarece tanto que esa persona tiene que dejar ese sistema y irse al sistema público. Entonces se da la situación paradojal de que son los que menos tienen, los que han puesto su 7% toda la vida en FONASA, porque ganan poco, subsidian a aquellos que toda la vida pusieron su plata en la ISAPRE, y que tiene que irse, cuando empieza a gastar, tiene que irse a FONASA. Tú me dices, Paulina, cuando me esté pasando el tiempo. Yo te aviso, Elia. Ya. Pero Ahora, quedan 12 minutos. Perfecto. ¿Cuáles son las características relevantes del sistema de salud chileno? Primero, ya dijimos, un sistema mixto o segmentado con sus sectores público y privado. Es un sistema que tiene un rol normativo y regulador que radica en el Ministerio de Salud. No todos los roles, en todos los países, el ministerio tiene el mismo rol. Por ejemplo, hay países como Argentina, por ejemplo, y Brasil, que son federados, las regiones son autónomas. En cada región hay un ministro de salud. Entonces, obviamente que el Ministerio Global, el Ministerio Nacional, tiene otras funciones, y no como en Chile, que es un sistema centralizado, ¿no es cierto? Desconcentrado, porque está desconcentrado, pero no está absolutamente descentralizado. La diferencia es que uno, cuando habla de desconcentrado, habla de que la administración y la gestión administrativa se le entrega a las instituciones regionales, si es que queremos hablar de región, en este caso hablamos de servicios de salud, pero la rectoría global sigue siendo del Ministerio de Salud, el financiamiento baja del Ministerio de Salud,
en fin, pero hay distintos tipos. Lo importante es decir que en Chile tenemos un sistema centralizado, porque Chile es un país centralizado. Yo tengo, ahí bueno, también podría discutir un día entero sobre qué es lo que es mejor, un sistema centralizado o un sistema descentralizado en salud. Porque cuando uno mira algunos países descentralizados, tú dices, ojalá nunca se descentralice Chile, porque es una ensalada, o sea, cada región hace lo que quiere y no hay normas transversales que atraviesen el país, lo que se ha visto hoy en Brasil, por ejemplo, con la pandemia. O sea, hay estados que lo han hecho bien, otros que se han muerto millones de personas. O sea, hay que tener mucho cuidado a veces porque es complicado. Pero bueno, todo tiene sus pros y sus contras. También el sistema de salud chileno se caracteriza porque tiene un rol de supervisor tanto del sistema público como del privado a través de la entidad que se llama Superintendencia de Salud. La Superintendencia de Salud antes, al principio en el periodo de la dictadura, se llamaba Superintendencia de ISAPRES. Pero eso fue cambiado después de la reforma en el año 2005, que fue la última reforma que ha habido al sistema. Ahí la supervisión es para el sistema público y para el sistema privado. También entonces, como característica del sistema de salud chileno, tenemos supervisión global, rol normativo y regulador dependiendo del Ministerio de Salud, un sistema mixto, y tiene un sistema nacional de servicios de salud que está conformado por 29 servicios de salud descentralizados. Se habla de descentralizado porque geográficamente están descentralizados, pero desde el punto de vista administrativo podríamos hablar de que es una desconcentración. Pero ustedes quédense con que los 29 servicios están descentralizados geográficamente y se hacen cargo de una determinada población, de una población y de un área geográfica. Y también se caracteriza nuestro sistema de salud chileno, que tiene 29 servicios de salud, por una red de atención primaria, mayoritariamente de administración municipal. La atención primaria era mayoritariamente, siempre fue de administración del gobierno central, del Ministerio de Salud, pero también en los años 80 se traspasa no solamente la administración, sino que toda la atención primaria a nivel municipal, tanto así que los funcionarios de la salud que están en atención primaria tienen un rol o sea, tienen una categoría de funcionario de la municipalidad. Esas son las características fundamentales. Mixto, normativo y regulador dependiendo del Ministerio de Salud, supervisión desde el sistema, desde el Ministerio al sistema público y privado, un sistema nacional de servicios de salud y una red de atención primaria mayoritariamente de administración municipal. Hay como un 8% o 7% que todavía sigue administrado por razones más bien históricas a cargo de servicios de salud. Ahí hay un primer esquema, ¿no es cierto?, muy básico, lo vamos a ir desagregando y entendiendo más en profundidad. Tenemos el Ministerio de Salud, que está a cargo de un ministro. Ese ministro tiene un gabinete de expertos a su alrededor, que eligen, ¿no es cierto?, de acuerdo a las características. Y existen dos subsecretarías, una subsecretaría de Salud Pública y una subsecretaría de Redes Asistenciales. Esas dos subsecretarías existen solo a partir del año 2005. Antes de la reforma que estaba el presidente Lagos en ese momento del 2005, antes de eso, había una sola subsecretaría, se llamaba subsecretario de salud nomás, o subsecretaria de salud, no había de salud pública por un lado y redes asistenciales por otro. Eso también es otra discusión que se podría dar en cualquier minuto si eso mejoró las cosas o no. Cada subsecretaría tiene un grupo de divisiones técnicas. Por ejemplo, se habla como que la subsecretaría de salud pública es como el cerebro del ministerio.
Ahí está la División de Prevención y Control de Enfermedades, donde están todos los programas de salud, el del niño, del adulto, el programa de la mujer, el curso de vida, está el cáncer, salud mental, todo eso está en la División de Prevención y Control de Enfermedades. Está la División de Políticas Públicas, Saludables y Promoción, que fue el primer cargo de cierta jerarquía que yo tuve en el ministerio, que fue en el año 2006, hasta el año 2010 yo fui la directora de la División de Políticas Públicas Saludables y Promoción. En esa división está nutrición, está todo lo que tiene que ver con el área farmacéutica y de medicinas complementarias y de zoonosis y vectores, que son áreas fundamentales en la salud pública, salud de los trabajadores. Después está la División de Planificación Sanitaria, que es, yo diría, desde el punto de vista del monitoreo, de la evaluación, fundamental. Ahí está todo epidemiología, está el BASE, que es todo el sistema de información del Ministerio de Salud, está la unidad de estudios, donde el Ministerio licita estudios que sean fundamentales para la toma de decisiones o para el seguimiento y monitoreo de la salud de la población. Y la División de Finanzas, bueno, que todo esto tiene que tener un gestor financiero y administrativo importante. Imagínense ustedes que toda la plata que se mueve, o sea, la pura División de Políticas Públicas donde estaba yo dirigiendo, estaba todo el programa de alimentación complementaria, toda la compra y todo lo que tiene que ver con medicamentos, estaba Chile Crece Contigo, está todo lo que tiene que ver con el control de la zoonosis, de los vectores, en fin, no, es muy largo de darle pero se lo va todo por escrito en esta presentación, ustedes lo van a tener. En la Subsecretaría de Redes Asistenciales, por otro lado, tiene 3 divisiones, la División de Gestión de la Red Asistencial, que es como la división que se encarga de ser parte directa con los servicios de salud, con los 29 servicios de salud. Tiene una división de gestión y desarrollo de las personas, es la división de recursos humanos, ¿no es cierto?, donde se trabaja todo el tema de las becas, todo el tema de interacción con las universidades para acordar los perfiles profesionales que se requieren para el país, etc. Y está la división de presupuesto e inversiones, porque ahí, si bien todo finanzas está en la otra subsecretaría, en esta subsecretaría es donde se hacen todas las licitaciones y los presupuestos para la infraestructura, para todo lo que es construcción de hospitales, consultorios. Entonces eso requiere también una institucionalidad sólida, fuerte. ¿Ah? Ese es el esqueleto del sistema de salud chileno. ¿Ah? Está compuesto por un ministerio, 2 subsecretarías y 8 divisiones o 7 divisiones, que son las que bajan, ¿no es cierto?, a través de distintos departamentos. Cada una de estas divisiones tiene una serie de departamentos donde se concentran determinadas áreas específicas. ¿Ah? Y este es como el esquema más básico, por decirlo así. ¿Ah? Ahora, la función de rectoría y regulación que tiene el Ministerio de Salud es muy importante. El Ministerio de Salud es quien de alguna manera define todas las políticas que va a tener la salud en Chile. Define los programas, las normas generales sobre las materias técnicas, administrativas y financieras, de todo lo que tiene que ver con salud. Formula todos los planes y los programas generales que tiene el sistema. Coordina y controla las actividades de los organismos del sistema, supervisa y evalúa el cumplimiento de las políticas, planes y normas de salud, porque el ministerio baja, ¿no es cierto?, hacia los órganos ejecutores, que son los servicios de salud, y 4 entidades que hay que son autónomas, pero que de alguna manera también dependen del ministerio, como es FONASA, la CENAVAS, la Superintendencia de Salud y el Instituto de Salud Pública. Son 4 entidades que son las que, a través de las cuales, ¿no es cierto?,
el ministerio hace esta función de rectoría y regulación. Entonces acá yo les puse con detalle las funciones del Ministerio de Salud. ¿Ah? Ejercer la rectoría, dictar las normas, velar por el debido cumplimiento de esas normas, efectuar la vigilancia, y yo se los puse ahí con todo detalle, pero la verdad es que no hay ninguna posibilidad de que hoy día yo pueda ver eso con todo el detalle, pero ahí ustedes lo van a tener escrito. Entonces este es el esquema global, ¿no es cierto?, del Ministerio de Salud, las dos subsecretarías, los autónomos, ¿no es cierto?, que tienen que ver la Superintendencia de Salud, el Instituto de Salud Pública, la Central de Abastecimiento, FONASA, las ISAPRES en el ámbito privado, y por supuesto los servicios de salud, los servicios de salud que tienen todos los niveles de complejidad, ¿no es cierto?, hospitales de distintos niveles, también la atención primaria, si bien está administrada por los municipios, sí depende técnicamente del servicio de salud correspondiente. Ahí también hay hartas cosas para discutir en relación a si los servicios cumplen su rol o no cumplen su rol en ese sistema de poder hacerse un poco más cargo de la red de atención primaria. Entonces, aquí pueden ustedes ver la separación y fortalecimiento. Esto surge a partir de 2005, donde se generan ciertos cambios en la funcionalidad de las instituciones, y donde, bueno, igual que siempre quedó la rectoría a cargo del Ministerio de Salud, pero en vez de una subsecretaría, dos subsecretarías. Ahora, el Ministerio de Salud tiende a tener algunos consejos externos, ¿no es cierto?, como es el Consejo del Auge, por ejemplo, o ahora el Consejo Asesor para la pandemia, cuando se requieren que ciertas instituciones, sociedades científicas, expertos, aporten al ministerio con su sapiencia, con su experiencia, y avalen de alguna manera las propuestas del ministerio. También se trabaja con consejos. Y ese es el rol de rectoría del Ministerio de Salud a través de su subsecretaría. Ahora, la fiscalización, que es el rol del ministerio, el ministerio la hace a través del Instituto de Salud Pública, de la Superintendencia de Salud y de la CEREMI, que son las Secretarías Regionales Ministeriales, que son hoy día denominadas Autoridad Sanitaria, cuyo rol en el pasado era bien pobre, era un rol bien remitido a cosas muy pocas, muy de poca trascendencia. Hoy día no, hoy día las CEREMIs tienen el rol de autoridad sanitaria, la epidemiología de la región, porque son regionales, cada región tiene un secretario regional ministerial de salud, así como tiene de educación y de otros ámbitos. Y esa secretaría regional tiene a cargo la epidemiología, tiene a cargo muchos roles, es como un ministerio chico, dijéramos, pero desgraciadamente, a diferencia de lo que ocurre en las descentralizaciones reales, estas secretarías regionales todavía no tienen la infraestructura ni los recursos para, a lo mejor, la tremenda tarea que se les ha asignado. Ahí también hay un déficit, y que también se ha visto en la pandemia, ¿no es cierto?, ciertas debilidades, y que tienen que ver con los recursos fundamentalmente. Ahora, ya vimos que la ejecución, Superintendencia de Salud, y Instituto de Salud Pública y las CEREMIAS. Y en el ámbito de la ejecución, que es lo que la gente ve, porque desde la fiscalización y la rectoría a las personas no les llega, no se entiende o no se sabe qué pasa ahí arriba. Lo que a la gente le llega, ¿no es cierto?, es la atención. Lo que a la gente le llega son los prestadores de la red de servicios, tanto públicas como privados. Y esa red de servicios tiene los servicios de salud, que son 29, tiene la atención primaria municipal, tiene otros establecimientos del servicio, que son, por ejemplo, los CRS, o sea, los centros de diagnóstico
cercanos a la atención primaria, tiene los CDT, Centros de Diagnóstico y Tratamiento, anexados a los hospitales, que es la atención secundaria, tiene postas rurales, bueno, una serie de elementos, ¿no es cierto?, que son los que llegan a las personas, los hospitales, los consultorios, prestadores privados, laboratorios privados, farmacias públicas, farmacias privadas, todos los servicios de salud tienen una infraestructura de farmacia bien potente. Todos los hospitales tienen una farmacia importante, grande, los consultorios, o sea, el tema que ustedes van a hacer, si trabajan en el sistema de salud, van a tener un rol súper importante y bastante difícil, diría yo, porque como les decía yo al comienzo, los fármacos son caros, hay mucha discusión con respecto a los genéricos, a los no genéricos. Van a tener ustedes un mundo de trabajo interesante, por eso que para mí es muy importante que ustedes, y me imagino que para la Paulina, que es la coordinadora acá, de que ustedes como este curso que tienen de salud pública les sirva justamente para entender el por qué, el para quiénes, cómo y dónde es que se debe hacer la pega de ustedes. Entonces, ahí estarían, entonces, ¿y quién es el Cenabás? ¿Qué es lo que es la Cenabás? La Cenabás es el Centro Nacional de Abastecimiento y tiene que ver con un sistema de compras a gran escala, de fármacos, de insumos, de vacunas, de manera de poder, a través de la Cenabás, compren los distintos servicios de salud, compran a través de la Cenabás los medicamentos, los insumos para que tengan un costo, y ahí el rol de ustedes es fundamental. Los que deciden todo eso son las personas derivadas de química y farmacia. Entonces, esas compras. Ahora la Cenabás no compra todo. Los servicios pueden comprar por Cenabás, como pueden comprar en forma directa, también lo pueden hacer. Ahora, ¿cuánto se compra en Cenabás? Depende de cuán eficiente y cuán rápida, ¿no es cierto?, de gestión sea la Cenabás. Y ahí también ha habido problemas. Cuando yo llegué al Ministerio de Salud, cuando el periodo que fui ministra, menos del 40% de los fármacos y de insumos y de vacunas se estaban comprando por Cenabás. Y empezamos a hacer ahí un análisis para ver qué pasaba. Bueno, Cenabás estaba endeudada, Cenabás tenía lentitud, Cenabás tenía problemas de almacenamiento, etcétera, etcétera. Y se hizo una importante intervención de modernización de la Cenabás que espero que hoy día, estuve viendo que se compran muchos más fármacos por Cenabás y está siendo mucho de mayor utilidad, porque obviamente que no da lo mismo comprar medicamentos para un hospital que comprar, ¿no es cierto?, para 10 hospitales que tienen un servicio de salud muchas veces. Entonces, un servicio de salud. Por otro lado, bueno, está FONASA, que es donde se calculan los costos de las prestaciones, donde se le paga a los establecimientos de acuerdo a lo que hacen, en fin. Ese es el esquema global. Yo voy a llegar hasta aquí para poder seguir después profundizando un poquito más en los distintos temas, pero quédense con esta instantánea. Esto es el sistema de salud chileno. Tenemos problemas, tenemos inequidades, tenemos una salud para quien tiene más plata y otra salud para los que tienen menos plata, lo cual es altamente censurable en términos del derecho a la salud. Todos tenemos derechos iguales, los derechos son universales. Entonces hay que darle vuelta y ver cómo los políticos, los programas de salud de las distintas alternativas de gobierno pueden dar una mejor también. A mí me preocupa mucho el tema porque he visto la realidad y cómo el sistema dificulta mucho que podamos hacernos cargo como Estado de ser garante de los derechos si es que no existe, ¿no es cierto?, las condiciones para hacerlo. Así que, ¿quedamos hasta aquí, Paulina, o querés que siga? Quedamos hasta acá, Elia, y 10 minutitos regresamos a las 5 con Ok, los alumnos. no sé, a mí me queda como media hora nomás, o Ok, menos. súper.
Bueno, como yo les decía, habían 4 organismos autónomos, ¿no es cierto? El Fondo Nacional de Salud, que es el que recoge el 7% de todo lo que cotizan en el sistema público, ¿ah? Y además, por supuesto, se agrega recursos propios del Estado, que es el aporte directo del Estado, y también lo administra el FONASA. El Instituto de Salud Pública realiza labores en diversas áreas de la salud, como evaluación de la calidad de los laboratorios, vigilancia de los laboratorios clínicos, ¿ah? Vigilancia de enfermedades, control y fiscalización de medicamentos, cosméticos y dispositivos de uso médico, salud ambiental, salud ocupacional, producción y control de calidad de vacunas, entre otros elementos. Es como el laboratorio de referencia nacional, dijéramos, de seguridad. ¿Ah? Por eso que muchas veces cualquier duda, incluso los PCR se trabajan en el Instituto de Salud Pública, se les hace ahí toda la desagregación molecular, etc. La central de abastecimiento, lo que dijimos, ¿no es cierto?, tiene por objetivo abastecer de fármacos e insumos clínicos de los establecimientos del Sistema Nacional de Servicios de Salud y a los establecimientos municipales también, y a otros que se quieran adscribir al sector público, como son los hospitales de las Fuerzas Armadas o de las universidades. Y la Superintendencia de Salud, que es una institución pública que colabora en la satisfacción de las necesidades de salud de todos los chilenos, es como la contraparte, es donde la gente puede ir a reclamar y puede ir a presentar sus problemas cuando no le pagan las licencias, cuando hay un abuso o cuando sienten que han sido maltratados por el sistema. Así es que este organismo es el encargado de fiscalizar las acciones del Fondo Nacional de Salud también y de todas las instituciones de salud previsional de las ISAP. ¿Ah? Entonces, bueno, a eso ya lo hemos visto, no lo vamos a repetir. El FONASA recauda, administra y distribuye los recursos financieros del sistema, financia total o parcialmente las prestaciones otorgadas a sus beneficiarios, porque hay 4 niveles de FONASA, ¿no es cierto? Y hay 2 niveles, los niveles donde están los más bajos ingresos, no tienen ningún copago en el sistema público, pero los que tienen mayores niveles de ingresos tienen un copago, lo vamos a ver con detalle. Propone también el arancel que cada prestación tiene y las normas técnicas y administrativas para aplicar el arancel. Determina la forma de acreditar la identificación de los beneficiarios y otorga préstamos médicos también. Por ejemplo, si hay muchos planes de FONASA que se llaman PAD, que tú puedes ir a atenderte el parto, por ejemplo, en una clínica privada que tenga convenio con FONASA, por supuesto, y FONASA te presta para poder pagar la diferencia que sería del bolsillo del usuario, y te da un préstamo que no puede cobrarte más allá del 5, el 8 y hasta el 10% de tu sueldo, por lo tanto es un préstamo bastante alcanzable con intereses bajos, o sea, también tiene ese rol, ¿ah? FONASA. Ahora, dentro del FONASA, lo que yo les decía, existen aquellos que solamente se pueden atender en la modalidad de atención institucional, todo tiene sigla en Chile, se llama MAI, Modalidad de Atención Institucional, y es la que entregan los establecimientos públicos de salud, como los consultorios, los centros de referencia de salud, centros de diagnóstico terapéutico, los CDT y los hospitales públicos. El acceso a la modalidad de atención institucional es a través de los consultorios. Uno se adscribe a un consultorio como beneficiario de FONASA y desde el consultorio entonces te pueden dar la interconsulta para los especialistas, te pueden enviar a la urgencia o a un hospital específico. Para ello entonces el beneficiario deberá inscribirse en un establecimiento más cercano a su domicilio, o sea, o lugar de trabajo. Esos son los dos. Hay personas que están adscritas en el lugar de trabajo, porque es mucho más fácil para una persona ir desde el trabajo o durante la jornada laboral, que ir a lo mejor donde vive, que puede ser a 2 horas de tráfico desde su lugar de trabajo. Entonces pueden acceder a esta modalidad todos los beneficiarios de FONASA. Todos los beneficiarios de FONASA pueden inscribirse en un consultorio y atenderse a través de la modalidad de atención institucional que se llama MAI.
Existe también en FONASA la modalidad de libre elección, MLE, que corresponde a las atenciones que entregan profesionales y establecimientos de salud privados que hayan suscrito convenios con FONASA. Bajo esta modalidad, el beneficiario puede elegir tanto al profesional como a la institución donde desea atenderse. ¿Ah? Pero ahí hay profesionales, muy pocos, que atienden solo con el bono de FONASA en la atención privada, y otros exigen un copago más allá del bono de FONASA, lo cual no es legal, pero igual lo hacen. Los hospitales públicos también atienden bajo esta modalidad, situación en la cual el beneficiario, por ejemplo, puede ser hospitalizado en pensionado, elige a su médico tratante, se atiende en un hospital público, pero con características como que fuera privado en términos de que va a un pensionado y va con su médico específico. Acá están los tramos de FONASA, ¿no es cierto? Esto está hasta el 2019, los valores del sueldo. Afiliados carentes de recursos para cotizar en salud o en condiciones de indigencia que no cotizan, en la atención, en la modalidad de atención institucional no tienen ningún copago, cero copago, y son el tramo de FONASA A. El tramo de FONASA B son afiliados cuyos ingresos son menores a 288.000, hoy día ese valor va en 300 y tantos mil al mes. ¿Ah? Entonces, esas personas que ganan menos del sueldo mínimo al mes, esas personas tampoco tienen ningún copago en la modalidad de atención institucional. Los afiliados que ganan más del sueldo mínimo y hasta 420.000 al mes, tienen un copago en el modelo de atención institucional del 10%. ¿Ah? Y estos afiliados con ese sueldo, que igual es bajo, pero si tienen 3 o más cargas familiares, pasan automáticamente al tramo B y tienen copago cero. El tramo D son los afiliados con ingresos superiores, ¿no es cierto?, a 500.000 pesos ahora, al año 2021, y el copago en la modalidad de atención institucional es de 20%. Y con 3 o más cargas familiares pasan al tramo C. Entonces, como ustedes ven, los beneficiarios del sistema público tienen todas las posibilidades de atenderse sin que su gasto de bolsillo sea muy grande, y cuando el copago, por ejemplo, no tienen para pagarlo, el mismo FONASA les presta la plata. Entonces, pero, ¿qué son las ISAPRES? Las ISAPRES surgen, ¿no es cierto?, en el año 1981, en virtud de la dictación de un decreto de fuerza de ley del Ministerio de Salud, y actualmente hay una ley que las rige, ¿no es cierto? Dice que son instituciones de salud previsional, personas jurídicas de derecho privado, con o sin fines de lucro, abiertas o cerradas, ya les voy a explicar lo que es eso, cuyo objeto exclusivo es el financiamiento de prestaciones y beneficios de salud y actividades afines o complementarias de este fin, ejemplo, más médica, Colmena, Vida 3, Cruz Blanca, etc. Se habla de instituciones de salud previsional abiertas cuando están abiertas a todo público que quiera hacer un contrato, un convenio con estas ISAPRES, de acuerdo a las exigencias que hace la ISAPRE en términos de ingreso, en términos de riesgo, etc. O hay también algunas de estas ISAPRES o instituciones privadas que son cerradas, por ejemplo, Codelco. ¿Ah? Los funcionarios de Codelco nomás pueden estar en la ISAPRE de Codelco, no cualquiera, y así hay de algunos otros trabajadores. Entonces, estas ISAPRE captan la cotización obligatoria de los trabajadores que libre e individualmente han optado por su afiliación. ¿Ah? Hoy día, en general, si uno lleva al copago, se está más o menos gastando cerca del 10% del sueldo del trabajador que está en la ISAPRE. Aquí hay ejemplos de las ISAPRE cerradas, yo les cité la de Codelco, pero aquí hay otros ejemplos, pero la mayoría están, si ustedes se fijan, del Banco del Estado,
y de Soquimich, y el resto son casi todas de empresas mineras. Esto es lo que yo le decía al descreme, que cuando uno analiza el flujo de cotizantes de la última década, conforme a las características, se observa que se retiran del sistema de ISAPRE personas de menor renta, mayor edad y mayor número de cargas que aquellas que ingresan. Esta situación afecta tanto a hombres como a mujeres. En la práctica, el recambio se produce desde familias consolidadas, más pobres, hacia cotizantes jóvenes, más ricos y con pocas cargas. O sea, la ISAPRE tiende, y lo han dicho, ¿no es cierto?, a que a ellos les interesa el cotizante joven que no se enferma y que tiene altos sueldos. Esa es su población objetivo. Entonces, cuando esos jóvenes que envejecen, dijéramos, se les hace imposible seguir en la ISAPRE y se van a FONASA. Y eso significa, ellos descreman, solamente eligen a lo que tiene menos riesgo. Y cuando el riesgo empieza a aumentar, sube tanto la prima por riesgo que esas personas se van al sistema público. Yo les hablaba que en el año 2005, del 2000 al 2005, se hizo una reforma importante del sistema de salud, se crean las 2 subsecretarías. ¿Y por qué se piensa que era importante en ese momento? También se cree el auge. En vista de los cambios epidemiológicos y demográficos, de la inequidad que existía, que existe todavía y no ha disminuido prácticamente nada, y a la gran insatisfacción de los usuarios, es que se desarrollan principios de la reforma y objetivos de una reforma que tenían sobre todo como objetivo mejorar los logros que ya teníamos, que no son pocos, enfrentar los desafíos del envejecimiento, disminuir las desigualdades y satisfacer necesidades y expectativas de la población. Eso era el objetivo de hacer estos cambios que se hicieron, de fortalecer la autoridad sanitaria, de crear 2 subsecretarías, y quizás lo que es más relevante fue la creación del AUGE, o GES, Garantía Explícita en Salud, porque por primera vez en Chile se ponía el tema de derechos. Las garantías explícitas es lo único que en salud existe donde la gente puede reclamar su derecho, porque ahí hay un número de patologías, que partió con 34 patologías, hoy día van en 80 patologías, donde se hicieron estudios de evidencias, de protocolos, de fichas clínicas, donde participaron todos los expertos y se empezó a trabajar entonces con tiempos, tanto tiempo entre el diagnóstico y el tratamiento, tanto tiempo entre el tratamiento y la rehabilitación, y etcétera. Pero para eso se requería poder hacer también mucho énfasis en promoción y prevención, en integrar la red asistencial, que desgraciadamente está bastante desintegrada, en parte por el hecho de que la atención primaria está administrada por el nivel municipal. Y sobre todo fortalecer la atención primaria. Esos fueron los ejes de la reforma de esos años. Ahora, desde el punto de vista de la atención de salud, de la provisión de servicios, se divide también el sistema de salud en sus 29 servicios, ya lo vimos, y dentro de los 29 servicios de salud, cada servicio de salud tiene una red de atención que tiene distintos niveles de complejidad. El nivel primario, que son la atención ambulatoria de alta cobertura, que son los consultorios generales urbanos y rurales, las postas y estaciones médico-rurales. Se agrega a esta lista de primarios también lo que se llaman los CECOF, que son los Centros Comunitarios de Salud Familiar, que son consultorios más chicos para áreas poblacionales y geográficas pequeñas, donde también el nivel de resolutividad es un poco más bajo. Pero hay muchos centros comunitarios que han sido de gran aporte para acercar la atención primaria a la gente. Porque piensen ustedes, una comuna como La Granja, por ejemplo, o una comuna como Ñuñoa, que tiene tantos habitantes dispersos en una amplia geografía, o un lugar en el sur donde hay muchas zonas de tipo suburbano o rurales. Bueno, estos centros comunitarios han sido muy, muy importantes.
hacen tratamientos, hacen controles de salud. Bueno, hay de distintos niveles, pero se los agrego a lo que, porque se me olvidó agregárselos en esta presentación, pero ahí donde dice consultorios generales urbanos y rurales, postas y estaciones médicos rurales, hay que agregar CECOF, Centros Comunitarios de Salud Familiar. Después viene el nivel secundario, que es atención ambulatoria también, pero de especialistas. ¿Ah? No es hospital, no, el paciente no está acostado en cama, pero sí incluso se hacen operaciones ambulatorias en estos centros de diagnóstico y tratamiento, se hacen operaciones oftalmológicas, se hacen operaciones traumatológicas, se hacen bastantes cosas que antes solamente se hacían en el hospital. Y para eso entonces existen dos tipos de establecimientos, unos que son de mayor complejidad, que están pegados al hospital, que son los CDT, y hay otros que están más lejos del hospital y más cerca de la atención primaria, que tienen menos especialistas, tienen sobre todo especialidades más básicas, pediatría, obstetricia, cirugía, medicina interna, puede haber cardiología, puede haber geriatría, pero no hay especialidades más específicas, y esos son los centros de referencia, CRS se llama. ¿Ah? Y por último, el nivel terciario, que es la atención cerrada o ambulatoria de alta complejidad, pero ya el paciente está hospitalizado. ¿Ah? Está hospitalizado, ingresa como un paciente hospitalizado, y ese ámbito terciario también tiene niveles de complejidad distintos. Hay hospitales tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, o sea, de muy complejos, con niveles ultra plus de tecnología, UCI de la más alta calidad, hasta niveles más básicos donde se atienden partos y algunas patologías quirúrgicas o estabilización de pacientes deshidratados. Bueno, hay también distintos niveles de complejidad en los hospitales. Pero eso es lo que uno tiene que entender, que hay niveles de atención distintos, primario, secundario y terciario. ¿Ah? Bueno, esta ya, no sé por qué está repetida, ya se las mostré, esta también se las mostré. Oye, es que estoy yendo, ¿qué pasa? A ver. Ay, parece que me copié de nuevo las... ya. Entonces, acá están más explicitados los distintos establecimientos que constituyen la red de salud. Esto ustedes lo pueden leer cuando quieran, pero más de lo que yo les he dicho verbalmente no necesitan saber para la prueba. Para la prueba. Pero sí es bueno si ustedes quieren leer más, ¿no es cierto? Porque igual los CDT, los hospitales, los consultorios son parte del servicio de salud. Por ejemplo, hay regiones que son pequeñas, de las regiones del país, tienen un solo hospital, perdón, error, tienen un solo servicio de salud, como por ejemplo Parinacota, O'Higgins, ¿no es cierto?, tienen solo un centro de salud. La región metropolitana tiene 5 servicios de salud, 6 servicios de salud. Hay regiones como el Biobío que tiene 2 servicios de salud, porque depende del tamaño. ¿Ah? Nosotros aquí en Santiago, en la región metropolitana, tenemos el Servicio de Salud Norte, cuyo hospital base es el San José. Tenemos el Servicio de Salud Oriente, cuyo hospital base es El Salvador. En el Servicio de Salud Oriente también hay 3 hospitales, que son centros de referencia nacional, como es el Hospital del Tórax, el Hospital de Neurocirugía y el Hospital Geriátrico. Y en el Servicio Norte está el Hospital del Cáncer. O sea, además en algunos servicios hay algunas particularidades, como son el caso de este Servicio Norte y el Servicio Oriente. El Servicio Sur-Oriente, pues el Oriente atiende a las comunas del sector Oriente, obvio, el nombre lo dice, ¿no es cierto?, desde Peñalolén, Macuño, Ñuñoa, Las Condes, Barnechea, Vitacura, Providencia. Eso constituye el Servicio Oriente. El Servicio Norte, como tal lo dice, atiende Conchalí, Huechuraba, todas aquellas comunas que son del sector norte.
el Servicio de Salud Sur, el Hospital Base del Barros Luco. En todos estos servicios hay más de un hospital. En el Servicio de Salud Suroriente está el Sotero del Río, pero también está el Padre Hurtado. Y en el Servicio de Salud Sur está el hospital, por supuesto, el Barros Luco, el Ezequiel González, pero también está el Hospital de Infecciosos, está el Hospital Parroquial de San Bernardo, está el Hospital El Pino. Hay varios hospitales que pertenecen a un solo servicio de salud. El Servicio de Salud Central, que está en el centro de la región metropolitana, está el Hospital Base, el hospital que antes, el Hospital San Borja Riarán, está ahora ahí como Hospital Base, ¿no es cierto?, en el Servicio de Salud Central. En el Servicio de Salud Occidente está el Hospital San Juan de Dios y el Hospital Feliz Bunel, son los hospitales grandes que tienen ese servicio y atiende a las comunas, ¿no es cierto?, Cerro Navia, varios municipios que tienen que ver con el sector, con el área occidente, Quinta Normal también. Bueno, y lo importante es que la red tiene objetivos específicos de asegurar que los usuarios ingresados al sistema resuelvan su situación de salud de acuerdo a las definiciones del modelo de atención y normas técnicas. Lo importante es que la red cumpla con poder permitir la circulación rápida, expedita y oportuna de la persona. Si no se puede resolver el motivo de consulta, la patología en el nivel primario, debe ser a través de una referencia o interconsulta enviado al nivel secundario. El nivel secundario debe atender a esa persona y devolver una contrarreferencia a la atención primaria respondiendo qué le encontraron, qué exámenes le hicieron y cuáles son el plan a seguir y que sigue la atención primaria. Desgraciadamente hay tal desintegración de la red en Chile que es muy poco frecuente que las interconsultas sean contestadas y que el paciente vuelva a la atención primaria a su doctor familiar y le diga, mire, ya fui, me hicieron la ecografía, no tenía cálculo, así que no me van a operar. O al revés, tenía cálculo y ya me operaron, vengo recién a operar. Ha costado mucho articular bien y creo que por eso también hay mucho interés en digitalizar el sistema de salud, que sea un sistema de salud digitalizado, para que haya una ficha clínica electrónica, que donde vean al usuario se puede abrir la ficha, como ocurre en las clínicas privadas. Ahí hay una foto, ¿no es cierto?, de la red, donde están los centros de referencia nacional, ahí está el Hospital del Tórax, el de Neurocirugía, los CRS, ¿no es cierto?, el CDT, son bastante grandes, los hospitales obviamente de distintos niveles, el servicio de urgencia, los hospitales, el SAMU, ¿no es cierto?, que es el servicio móvil de urgencia, que son las ambulancias y todo el sistema de rescate, de la emergencia, de la urgencia, y la atención primaria, que además se le han agregado servicios de atención primaria de urgencia, que son los SAPU, y en el gobierno donde yo fui ministra, creamos también los SAPUs de alta resolución, que se llaman SARS, todos tienen su sigla, y que se le agrega al SAPU servicio de rayos y laboratorio para poder hacer un diagnóstico que impida al máximo que los pacientes tengan que ir a la urgencia de los hospitales, porque ahí de verdad el aglomeramiento y las horas de espera pueden ser muy largas. Bueno, ahí tienen ustedes más o menos las leyes y los reglamentos y los decretos, que no los voy a ver. Esto es lo que les decía, que ustedes los tienen en la clase, pero que yo no los voy a ver de nuevo. Por alguna razón que no, bueno, no es tan inexplicable, porque yo soy súper volada, parece que puse varias veces las mismas cosas, pero antes de enviarle esta presentación a la Paula la voy a limpiar para que le llegue lo que necesitan nomás. Acá, por ejemplo, en la Subsecretaría de Salud Pública, se le llama la gerencia de la casa, porque ahí está la división de finanzas y de administración. Pero ahí yo les contaba que ahí es como el cerebro del ministerio, ahí están las divisiones que están asociadas a la prevención, al control de enfermedades, a la promoción,
ahí está todo el área de farmacia, ahí está todo el área de alimentación, el área de salud laboral, etcétera. Bueno, ahí yo con la doctora, que también ha trabajado en el ministerio, acá les puse los esquemas de cada subsecretaría con sus divisiones específicas, ¿ah? Con sus divisiones específicas. Les puse los objetivos estratégicos de cada subsecretaría, pero ustedes comprenderán que no es motivo de esta clase, pero sí es motivo, si ustedes quieren leer y quieren informarse más, de que yo les entregue esa información. Pero obviamente que aprenderse todos los objetivos estratégicos de cada una de las divisiones, ¿no es cierto? Acá está la división de prevención y control de enfermedades, es la que más nombro, no porque para mi gusto sea la más importante, ni mucho menos, sino que porque es la que más contacto tiene con los trabajadores de la salud que están entregando servicios, provisión de servicios, porque ahí están los programas específicos, el programa de la mujer, el programa del niño, el programa del cáncer, el programa de adolescencia, está ahí también todo el área de vacunación, están los programas del adulto mayor, salud mental. Entonces, por eso les puse también los objetivos de cada una de las divisiones. ¿Ah? Pero cada división tiene departamentos. Por ejemplo, la División de Prevención y Control de Enfermedades tiene 7 departamentos técnicos. Entonces, esto ya no tiene ninguna razón de que usted en pregrado y en un curso general de salud pública, ustedes se aprendan esto de memoria, ni mucho menos. ¿Ah? Y hay 7 departamentos porque como que está dividido así por tema o por edad. Entonces está el Departamento de Salud Bucal, están las enfermedades transmisibles, las enfermedades no transmisibles, está la Comisión Nacional del SIDA también ahí, el ciclo vital, donde se ve todo el tema a lo largo del ciclo de la vida, porque hoy día el tema del curso de vida está siendo parte importante en la elaboración de las políticas, planes y programas. Están también un área del COMPIN, que es la Comisión Médica Preventiva y de Invalidez, COMPIN, que también están aledaños a los servicios de salud, y está salud mental. Entonces ese es el Departamento de Prevención y Control de Enfermedades. Después esta es la División de Políticas Públicas, que era la que yo dirigí durante hartos años. Entonces, pero ahí está solamente la misión general. Después está la División de Planificación Sanitaria, que les decía yo, que es muy importante porque ahí está todo el sistema de estudio, de epidemiología, de información. ¿Ah? Tiene el Departamento de Epidemiología, de Economía de la Salud, de Estadísticas e Información en Salud, el DEIS. Hay una biblioteca de salud también y hay una unidad de patrimonio. No les voy a... Esto sí que es información que les entrego nada más, pero no la vamos a ver ahora. La división de finanzas y administración interna, bueno, obviamente que es compleja, tiene que gestionar el uso eficiente de los recursos físicos, financieros, de todo el sistema, y bueno, es muy importante, pero como les digo, no hay ninguna razón para que ustedes tengan que saber eso. ¿Ah? Las seremías, la autoridad sanitaria, bueno, yo ya les comenté que después de la reforma del 2005 quedaron con funciones bastante importantes, tienen un rol técnico político y forman parte del gobierno regional. Y eso es importante porque formar parte del gobierno regional de alguna manera facilita trabajar en forma intersectorial, porque en el gobierno regional están las seremías de todos los ministerios. Acá están los roles y las funciones, tampoco tienen que aprendérselas. La subsecretaría de redes asistenciales, bueno, ya vimos que tiene a cargo todos los servicios de salud, la provisión de servicios, ¿no es cierto? Y tiene, por supuesto, divisiones adentro que le permiten hacer la pega, como la división de integración de redes, la de gestión financiera, y tiene también un departamento. Dentro de esta integración de redes hay un área de atención primaria que es muy importante. Ahí tienen ustedes los servicios de salud, y esta subsecretaría de redes asistenciales es la que tiene a cargo los 29 servicios de salud, y así yo creo que ahí está más que suficiente
en lo que ustedes tienen que saber hoy día sobre cómo se constituye el sistema y qué es lo que es un sistema de salud, cómo se constituye el sistema de salud chileno. Chile hoy día está frente a grandes desafíos, ¿ah? Y los grandes desafíos del sistema de salud chileno, yo traté de ponerlo aquí en unos pocos puntos, pero ustedes comprenderán que esto da para un libro gordo. Mejorar la salud de la población, disminuir las brechas de equidad, asegurar atención oportuna, otorgar mayor protección financiera, mejorar la calidad de la atención, responder al perfil epidemiológico de enfermedades crónicas, degenerativas y accidentes que tenemos, disminuir segmentación entre el sistema público y privado, aumentar la participación ciudadana y mejorar la eficiencia del sistema. Pero cada uno de esos puntos da para hablar mucho rato. Pero yo quiero llegar hasta acá con la clase, que ya son, súper bien, las 17:31, me dijeron que era hasta las 17:30. Mi email es elia.molina@usach.cl. Ustedes pueden escribirme, pueden preguntarme, porque yo sé que no están todos conectados, que estas clases online son así como una adivinanza, uno no sabe si detrás del nombre hay una persona o no la hay, pero esta clase va a quedar grabada y se le va a subir, y lo importante es que si de lo que pueden ver en esta clase a ustedes les surgen dudas, o les surgen inquietudes y quieren que les mande más bibliografía, más información, ningún problema. Yo tengo por norma no demorarme nunca, jamás, más de 48 horas en contestar. Habitualmente contesto todos los días todo, pero a veces mucho, así que dejo algo para el otro día. Pero siempre van a tener una respuesta. elia.molina@usach.cl. Y pues ahora yo hago esta foto, me encanta a mí porque realmente se ve que ahí los dos equipos hicieron bien la pega, porque los rieles se ven bien hechos, se ven encachados y todo, y las maderas, todo. Sin embargo, como no se pusieron de acuerdo, como no se organizaron, como no trabajaron en red ni en equipo, perdieron el tiempo, gastaron recursos, se agotaron y la pega no sirvió. Y eso también pasa en salud. Pasa en muchas cosas, pero en salud también pasa. Si no somos capaces de tener una integración de toda la red asistencial y los puentes de plata con el ministerio, con sus divisiones, con la seremía, nos pasa eso. ¿Ah? Entonces, eso sería toda mi clase, del dicho al hecho, la salud es un derecho, está buena, es una paya. ¿Ah? Así que mucho gusto, muchas gracias, y Gracias a ti, las Elia. preguntas, todo lo que quieran. No sé si hay pregunta a la doctora, alguna duda que le haya quedado. Muchas le deben haber quedado porque este es un enredo. Yo por Esto eso es enorme. les dije desde un principio de que era una clase un tanto latosa, pero no sé, pues es re difícil hacerla entretenida, porque es pura descripción, pero bueno, hay que hacerla, hay que tenerla. Así es que, pero tranquila, Paulina, porque si tienen dudas me pueden escribir. Ok, entonces quedamos hasta acá. La doctora nos va a mandar la presentación Sí, pero y la vez que tengo una sí, repetida, no sé por qué. la presentación arregladita. La voy a dejar. Y Eh, vamos a subir la grabación en el Drive de mañana. no, eso sí, lo que dije es todo correcto. Sí, la transparencia hay algunas repetidas. Eso es.